sincero agradecimiento a los organizadores de este evento, que junto con permitirme entregar algunos contenidos, también sin duda que me va a permitir conocer otros y sobre todo establecer una relación con una institución que tiene el mismo nombre en el cual yo también participo en Chile. Tiene el mismo nombre, pero sin duda una experiencia mucho mayor. Ya el hecho de organizar un evento como este no está dentro de nuestros anales todavía. Sin perjuicio de eso, sin duda que esta relación entre el observatorio de acá de Perú y el que estoy haciendo la Secretaría de Ejecutiva en Chile va a permitir a través de este encuentro sin duda establecer relaciones que hagan tener más peso a lo que se está haciendo en esta parte del Cono Sur, en este ámbito, y que, a propósito de lo que señalaba Jorge, en algún momento ojalá que también alcancemos esto de que desde el Cono Sur y desde Sudamérica tenemos tanto o mucho más que aportar que lo que hacen las personas que trabajan este tema del norte, ¿no? Y esta lucha que permanentemente está en muchos campos, también está en este ámbito que es de la investigación sobre las relaciones entre las personas en los colegios, y sin duda que como latinoamericanos podemos entregar un aporte importante sobre la base de que intercambiemos nuestras experiencias, las afinemos y trabajemos en conjunto. Bien, mi exposición va a versar sobre lo que son las políticas públicas sobre violencia en los colegios de nuestro país en la última década. Y vamos a mirar eso desde el punto de vista de la participación que han tenido en ellas grupos de investigadores que desde la academia han entregado también su aporte a este tema de distintas maneras. La agenda de trabajo que pretendo cubrir los 40 minutos restantes es trabajar en una lámina el contexto nacional de la década que estamos dejando, políticas públicas de participación, nuestro sistema educativo en Chile, las políticas de convivencia y violencia en la escuela, los principales hitos que hemos tenido en la última década en este ámbito, y vamos a trabajar más en particular, o voy a dar a conocer más en particular 13 casos de participación académica en políticas sobre violencia escolar, que están puestos en la lámina, para ir finalmente a una conclusión. Bien, nosotros estamos viviendo una etapa que todo el mundo vinculado a la toma de decisiones políticas, sea del color que tenga, señala que es el cierre de un ciclo. En la última década nosotros tuvimos la segunda etapa de gobiernos de coalición de centro-izquierda. La primera etapa fue en los años 90, que tuvo también la misma coalición, pero con un énfasis distinto, sea por el momento en que se vivía, que es el caso, digamos, del fin de la dictadura, y por otra parte, además una transición muy pactada. No olvidemos que en el caso nuestro el dictador incluso convivió como comandante en jefe del ejército y posteriormente senador de la República durante bastantes años, en la década de los 90, y posteriormente, y junto a eso también, el inicio de un proceso de modernización en el país que estaba con serias dificultades en varios indicadores, ¿no? Sin embargo, a finales de esa primera etapa se produce la crisis asiática, que genera situaciones complejas para el desarrollo económico del país, cosa que comienza a finalizar en esta segunda etapa que estamos hablando a partir del 2000-2001. Se produce una mayor consolidación democrática de la obtenida hasta el momento y también de las etapas de modernización. Es el momento
Se pone en vigencia, por ejemplo, la reforma procesal penal, se pone en vigencia también una cantidad importante de planes y programas en el ámbito educativo que durante la época anterior estuvieron más bien dedicadas a programas pilotos, como el programa especial, digamos, de las 100 escuelas más vulnerables. Situaciones de eso, bueno, vinieron, digamos, en esta segunda etapa con una mayor consolidación. Y sobre todo también, al final ya de esta segunda etapa, la profundización en lo que es un sistema de protección social mayor, digamos, sobre todo para los sectores más vulnerables. Entre eso, por ejemplo, a nivel de lo que son los sistemas educativos, todo lo que significa, digamos, el tema del acceso a la educación preescolar. Luego de eso está los síntomas de agotamiento de la coalición gobernante. Primera vez que en Chile una coalición dura 20 años en el poder, y eso, bueno, tiene muchas cosas favorables por los planes de largo plazo que se pueden implementar, pero también genera vicios muy propios de una larga permanencia del poder. Junto a eso también ya están los primeros ensayos de movilización social que justamente se producen en el sector educación. Está la llamada movilización de los pingüinos, en alusión a los estudiantes de enseñanza media que se toman las calles del país a finales del gobierno de la presidenta Bachelet y que dicen estamos estudiando para cosas que no nos sirven. Queremos otro tipo de educación, queremos fin a la educación municipalizada, queremos una educación que efectivamente nos haga crecer y no una educación que sea tan vacía y con tan pocos contenidos como lo que había. Todo esto lleva a una derrota electoral de la coalición gobernante y asume una nueva coalición al año 2010, una coalición de centro-derecha, una instalación bien accidentada, sea por causas naturales. Tenemos un terremoto que afecta a una parte muy importante del país, dentro de eso el funcionamiento también del sistema educativo, como también por una situación propia de una coalición que ha estado fuera del poder mucho tiempo y que el país tiene que hacerlo funcionar. Y para hacerlo funcionar, bueno, hay ciertas dinámicas que no necesariamente son conocidas. Entonces ahí se producen una cantidad importante de dificultades, pero también junto con eso tenemos una continuidad en la bonanza del modelo económico, y digo del modelo económico porque esto no significa la solución a las carencias de todos los chilenos, particularmente los sectores más pobres. Pero sí hay buenos indicadores en el tema de empleo, en el tema de aumento de salario, y sobre todo un acceso único, un acceso muy masivo a sistemas de endeudamiento y de crédito, que obviamente abre una expectativa en todos los sectores, sectores medios bajos y sectores empobrecidos, en relación a la adquisición de bienes suntuarios que a través del endeudamiento casi por día pueden obtener. Y finalmente, bueno, lo que ustedes probablemente tengan conocimiento en los últimos ya 6 meses es la evolución del movimiento social. Hemos tenido una vuelta a lo que fue finales de la década del 80, que se produce la movilización por la apertura democrática. Este no es una movilización exclusivamente de los estudiantes universitarios, es de todos los estudiantes, y no solamente los estudiantes, es algo que concita también una cantidad importante de apoyo en el resto de la ciudadanía. Los padres se ven muy involucrados en esto, los medios de comunicación. Bien, es una situación, digamos, de una gran masividad solamente comparable con lo que sucedió a finales de la época de Pinochet. Dicho eso, en ese contexto es que tenemos que hablar de las políticas públicas de participación que han habido en estos años en general, antes de pasar a lo particular que nos interesa, que es el tema de la educación. Una característica de una política pública están a la vista con la fundamentación amplia que se requiere, hacia dónde va, cuáles son las ideas, con la estimación de los costos, las alternativas que hay de financiamiento.
sobre todo para que sea una política pública real, y no una política pública por omisión, porque a veces se habla mucho de políticas públicas que en la medida que no se les entrega financiamiento quedan en la nada, quedan solamente en intenciones que finalmente para algunos autores la descalifica como política pública. También factores de evaluación que no necesariamente se cumplan. Hay una situación que sobre todo en el tema educativo lo vamos a conversar. Los beneficios sociales marginales que pueden producir en relación a otras políticas públicas, la consistencia interna y agregada. El apoyo y críticas probables, y aquí sin duda que el tema de la academia, lo que podemos hacer los investigadores es muy importante para el perfeccionamiento de esas políticas, sobre todo en su fase de elaboración como también en su fase de implementación y evaluación. La oportunidad ya es un tema clave en cualquier política pública. Una política pública puede estar muy bien diseñada, puede tener todos los recursos asignados, pero si se hace en el momento que no corresponde, desde el punto de vista de la correlación de fuerza en la sociedad, sin duda que va a ser una situación que va a pasar sin pena ni gloria. Y finalmente, lo que es la funcionalidad de instrumentos e indicadores. Hay un ciclo en las políticas públicas que tiene que ver con la incorporación de los temas en la agenda. Este quizás es algo que caracteriza a este ámbito de la administración pública, que tiene que ver cómo en la agenda pública se instalan estos temas. Y aquí entonces podemos decir que si bien es cierto, la política pública es algo que es llevada a cabo por el Ejecutivo, la oposición a ese Ejecutivo, sea en el Parlamento, sea en el municipio o en un gobierno regional, puede tener un ámbito importante en esto. O sea, la medida de que coloca en la agenda estas políticas públicas. Pero eso no solamente puede venir desde el mundo político, también puede venir desde el mundo social. Y la movilización de los estudiantes en Chile lo que ha hecho es fundamentalmente colocar este tema en la agenda. Y ahí hay una muestra clara que sin esa situación, sin provenir desde el mundo político, obviamente tal, desde la movilización social, no por primera vez, de hecho la movilización de los pingüinos ya colocaron ese tema, otra cosa es cómo se haya desarrollado, pero ahí hay una situación puesta desde la organización social. Obviamente la elección, la identificación y delimitación del problema objeto, la elección de las soluciones, la explicitación de esa política pública, su implementación y ejecución y su seguimiento y evaluación son parte constituyente de este ciclo. Son, a juicio de autores que están más en la teoría, en los marcos teóricos de estas políticas públicas, exitosas aquellas que tienen capacidad de resolución y ejecución. O sea, no sirve aquella política pública que es solamente declarativa, que en definitiva se enreda, digamos, en su ejecución o va generando malos resultados. El tema de la movilización pública, perdón, del transporte público en Chile, por ejemplo, es un tema que ha dejado muchas lecciones en ese campo a nosotros, ¿no? El tema de la estabilidad de esta política, que ojalá incluso tenga la posibilidad de pasar más allá del gobierno de turno, y en el ideal pasar, digamos, del gobierno de turno, incluso de la coalición de turno que está gobernando, sin duda que es una política exitosa que pasa a ser política de Estado ya cuando trasciende los gobiernos y los distintos signos. Su adaptabilidad a las situaciones que puede poner la situación económica, la situación social, las situaciones de desastre natural, en fin, son situaciones que requieren, digamos, de esta adaptabilidad y que lo hace más o menos exitosa. Su coherencia y su coordinación y su permanencia y proyección como símbolos, hitos importantes. Ahora, en cada una de estas, a propósito de los temas que vamos a hablar, sin duda que el tema de la participación es estratégica para cualquiera de estas fases, para su resolución, para su ejecución, para lo que es mantener su estabilidad, como su permanencia y proyección. Bien, en una lámina, el tema de nuestro sistema educacional, nosotros tenemos, incluso durante la primera parte de la década pasada, continuamos, digamos, teniendo nuestro sistema basado esencialmente en una herencia de lo que fue
uno de los últimos cuerpos legislativos de Pinochet, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Esto de orgánica constitucional le da una connotación jurídica, legislativa compleja, porque su modificación implica un quórum difícil de alcanzar si no hay acuerdo, cuando uno tiene un sistema político binominal, es decir, dos grandes fuerzas que se reparten, digamos, el Parlamento, ¿no? Y en esa perspectiva, sin la toma de esos acuerdos, es muy difícil, o sea, es imposible prácticamente, modificar esa, lo que es, digamos, esa legislación de carácter orgánica constitucional. Entonces ahí hay un tema sobre el cual puede llegar a explicación a mucha gente, porque dice, bueno, si fueron 20 años de implementación de una política pública distinta, ¿por qué no hubo estos cambios? Bueno, ahí hay una explicación importante. Aquí hay una herencia de un sistema, como señalo, hecho hace más de, en la práctica, hace 3 décadas. Bueno, ¿qué aspectos clave tiene el sistema educacional chileno? En primer lugar está el tema de la descentralización administrativa. Nosotros tenemos toda la educación pública radicada en los municipios. Y en Chile, como imagino acá también en Perú, hay municipios y municipios. Municipios que tienen muchos recursos y municipios que son muy extremadamente pobres. Sin embargo, a todos se les entrega esta situación. Obviamente, aquellos que tienen muchos recursos, obviamente pueden responder de una mejor manera que aquellos que tienen recursos. Y normalmente, donde hay muchos recursos, sin duda, sectores más carenciados. Entonces, situación de mucha desigualdad e iniquidad. Y lo segundo es que junto con esta descentralización y entrega a los municipios de la educación pública, también se entrega o se abre la posibilidad para una fuerte expansión de lo que es el sector, a través de lo que son los sectores privados en la educación particular subvencionada. Estoy hablando de nivel básico, nivel medio. Porque ya lo que implica el nivel de educación terciaria, es decir, educación superior, sea a través de las universidades, sea a través de los institutos profesionales, en una legislación creada en el año 80, como digo, bueno, eso se deja exclusivamente al arbitrio del mercado. Se minimizan, digamos, lo que son las grandes universidades estatales del pasado y hay un ingreso muy fuerte de lo que es el capital privado a lo que es impartir educación superior. Dejando un rol al Ministerio de Educación, básicamente, de fijar contenidos básicos, subvención y regulación hasta cierto punto. Por ejemplo, uno de los temas que ha habido en las últimas movilizaciones estudiantiles es el tema del lucro. Y efectivamente la ley señala de que las universidades privadas, hablar muy en concreto, no pueden ser con fines de lucro, ¿no? Sin embargo, hay una figura jurídica en que la universidad sin fines de lucro, pero que le arrienda las instalaciones, normalmente son instituciones, digamos, con fines de lucro donde hay una gran expansión financiera. Con todo ese sistema, valga la redundancia, el sistema educacional chileno sí muestra éxitos en la década pasada. Básicamente en infraestructura pública y privada, y esto no solamente edificios, sino que todo lo que es infraestructura computacional. Hoy día la educación pública, por más pequeña que sea la comuna, más pobre que tiene, hay mucho acceso a lo que son las redes de internet y la posibilidad de acceder desde la escuela pública a lo que es la enseñanza virtual o contenidos para la enseñanza virtual. Ahí hay un amplio campo que se ha expandido. También hay un tema de cobertura, ya Jorge daba algunos datos sobre eso. Tenemos una cobertura que hace, por ejemplo, que la educación superior, a diferencia de hace 10 años atrás, hoy día de cada 7 alumnos que hay, perdón, de cada 10 alumnos que hay en la universidad, en la educación superior, solamente 3 de sus papás fueron a la universidad anteriormente. O sea, hay una cantidad muy grande de primeras generaciones de universitarios. Y finalmente hay algunos indicadores, sobre todo a nivel latinoamericano, algunos indicadores cognitivos que nos hacen estar, digamos, por encima de la media
siempre y cuando no coloquemos en ese ranking a Cuba. Si colocamos a Cuba, sin duda que quedamos fuera de esa situación hasta de buenos indicadores cognitivos. Ahora, para pasar más al tema, porque todo lo tiene un poco más de contexto, vamos a ir, digamos, a lo que es una primera etapa entre el 1999, o sea, finales de la década pasada, digamos, antepasada, 1999 y 2001, en que hay una primera etapa de diagnóstico para las políticas de convivencia. Hay básicamente desde el Ministerio de Educación, una consulta a los actores, hay un análisis de las percepciones y se va definiendo la caracterización de un problema de interés público, que es el tema de la convivencia escolar. Esto estuvo bajo básicamente la conducción de la ministra Elwin. La pregunta esencial ahí a responder fue si nuestra convivencia favorece el aprendizaje de calidad y una formación ciudadana activa, respetuosa, crítica y solidaria. Y nace ahí entonces la política de convivencia escolar, que es una política de carácter nacional, obligatoria, que orienta el horizonte de calidad de la convivencia escolar. Una segunda etapa entre el 2000 y el 2003, en que desde la definición de esta política de convivencia escolar se va a esta difusión y a validar, digamos, todo lo que son los materiales de apoyo. Tercera etapa, entre el 2004 y el 2006, está la instalación definitiva con revisión de los reglamentos de convivencia, la capacitación de actores clave, la cobertura nacional ya lograda. Pero no solamente desde el Ministerio de Educación uno puede observar en Chile políticas públicas destinadas a ver el tema de la convivencia en los colegios. Desde el Ministerio del Interior, y particularmente desde la división ahora de Seguridad Pública, en el pasado División de Seguridad Ciudadana, la diferencia entre los ciudadanos y seguridad pública tiene que ver básicamente con los niveles de participación. Fijan una estrategia nacional de seguridad pública a finales de la década pasada y que es un instrumento de gestión interinstitucional que pretende agrupar, digamos, varias instituciones públicas tras esta política en función, digamos, de meta de prevención. Por un lado prevención social y por otro lado prevención situacional. Y ahí, en lo que respecta a los colegios, fortalecer y potenciar la capacidad de la comunidad escolar para prevenir las conductas violentas. Hay un enfoque teórico que está a la vista y que tiene que ver con lo que son los factores del microsistema que rodea, que permea, digamos, al individuo, del exosistema y los macrosistemas. Sobre eso hay que trabajar un poco más, podemos conversarlo después. Está los llamados factores de riesgo, tanto del entorno como del hogar y de la escuela. Como también desde el Ministerio del Interior se habla sobre los factores protectores de la escuela, y ahí entonces destaco el estilo de gestión, los estilos democráticos, con liderazgo, con trabajo en equipo, con consistencia ética, con procedimientos de resolución pacífica de conflictos, con estilo de relaciones que tengan práctica de trabajo colaborativa. Tiene que ver mucho con una parte de lo que también señalaba Jorge. Las capacidades de la escuela, las capacidades de las comunas, de prevención de violencia, y si bajamos por lo que son las políticas de prevención y convivencia escolar, a la derecha, digamos, a la izquierda ustedes, estudiantes y docentes habilitados en mediación, por una parte, y por otra parte también el sistema de alerta temprana. Sobre eso no vamos a tenerlo porque aparece aquí los componentes de este sistema de atención, de alerta temprana de violencia. Casi como una forma similar. La sería el abordaje, la acción, proceso, que atiende, que integra, que incluye, que son una de los del interior, Consejo de Control Público, aportan estas políticas de la violencia. En algunos también la convivencia, más hitos de la década, sobre la base del fundamento de la formación en el currículo nacional, y aquí tiene que ver con los objetivos fundamentales transversales que nos hablaba Jorge, que buscan en la persona ser un sujeto de derechos y deberes, con fundamento en su conducta moral y responsable,
para en definitiva formar hombres y mujeres libres, socialmente responsables, etc. Paso rápido esto porque esto es muy declarativo. Si todo esto se hubiera cumplido, digamos, en una década, veríamos otro panorama en los colegios, pero hay una situación que seguramente más adelante vamos a conversar sobre eso. Lo que se hace el año 2000, 2002, 2003, en relación a las políticas de transversalidad, que también incluyen el tema de educación sexual, la política de convivencia que es, como decía anteriormente, impulsada por la ministra Elwen, en este caso en el año 2002, cómo se trabaja estos objetivos fundamentales, 2004-2007, todo lo que son los mapas curriculares temáticos, el 2006 la revisión de los objetivos fundamentales transversales, llamamos una revisión de lo que se estaba haciendo anteriormente, entre primero y cuarto básico, 2006-2007 políticas comunales de transversalidad, 2008-2009 revisión y actualización de la política de convivencia escolar, que ha hecho una actualización de eso a la luz de las nuevas demandas. Estamos hablando de 2008-2009, ya había pasado la revolución pingüina, y el ajuste curricular de los objetivos fundamentales transversales, que es lo que estamos viviendo hasta el momento. Esto en fecha, año 99, el primer piloto de mediación escolar. Hay un acuerdo en el año 2000 por la no discriminación en la escuela, a propósito del estudio que señalaba sobre la situación de los niños peruanos que están en los colegios chilenos, particularmente en Santiago, ¿no? Año 2001, la validación del primer texto de política de convivencia escolar con una serie de mediciones que se realizaron, y la promulgación en el año 2002, la metodología del trabajo de convivencia escolar, el 2005 Estudio Nacional sobre Percepción, y después del 2005, 2007 y 2009, quiero destacar, por lo que vamos a conversar un poquito más adelante, la realización de estudios nacionales sobre violencia escolar, donde hay un trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y Educación. Y el orden interior y educación no es por casualidad, sino porque hay una hegemonía clara del Ministerio del Interior en esta iniciativa. Bien, vamos entonces a detenernos en los próximos últimos minutos que me quedan en tres casos. Uno es el tema de los consejos escolares. Esto fue creado el año 2004, la ley 19.979, el ministro Sergio Vittar, y ustedes ven quiénes componen estos consejos escolares. Su formación es obligatoria, tiene atribuciones desde consultivo hasta propositivo, pero también podría tener resolutivo dependiendo un poco del sostenedor, llámese autoridad municipal, llámese sostenedor privado. Orientado a mejorar la calidad de educación, la convivencia y la seguridad de los estudiantes. Esto nace como una respuesta a que, habiendo una política desde el 2002, igual se seguían produciendo situaciones que los medios destacaban de situaciones, digamos, de bullying y de acoso en colegios. En función de eso, bueno, se trabaja este organismo que no existía anteriormente, más bien lo que existían eran estamentos por separado que difícilmente se articulaban, o si se lo hacían era en función de algún liderazgo no oficial. Bien, por legislación, digamos, se llega a esa constitución. Estos 5 pilares son los que sostienen estos consejos escolares: la ciudadanía, la participación, la integración de la comunidad escolar, la expansión del capital social también, y el espacio de representación social. Ahora, aquí hay una forma en que participan los académicos, con 3 hitos. Uno, que con recursos propios, una ONG llamada ACNUR en Chile, en el año 2004, hace un estudio que muestra que los directivos evidenciaron desconfianza en estos consejos escolares, incluso entre aquellos que aprobaron que se constituyeran. Posteriormente, la Universidad de Chile, también con recursos propios, abordó el proceso de constitución inicial a menos de un año de su puesta en marcha, y plantea que es un buen espacio, pero que requiere ser potenciado porque ya se había empezado a construir, pero se empezaba a notar que se hacían las cosas pero no se le daba continuidad, que es un tema clave para la política pública, ¿no? Cómo tiene permanencia en el tiempo. Y a 5 años de inicio de esta política de los consejos escolares, el Ministerio de Educación, en alianza con UNICEF, licita un estudio que
asesorías para el desarrollo, hay un equipo profesional, dos destacadas profesionales en este ámbito, que es Loreta Lafuente y Dagmar Racinski, en enero del 2010 entrega. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay desde una, para usar la misma terminología de Ministerio del Interior, desde una alerta temprana, que se hace desde esta ONG, pasando después por una universidad prestigiosa en Chile, diciendo, está bien esto, pero hay que hablar, para que haya una reacción también del gobierno en función de establecer, digamos, alianzas con sectores académicos que permitan una mejor evaluación de esta política específica. Fue los primeros parámetros que también tenía estándar internacional. La segunda versión, sin embargo, se licita, pero el que gana esta licitación es una empresa privada muy vinculada a lo que son las encuestas de carácter política y que genera mucho ruido en el ambiente académico que se había presentado esta licitación. O sea, en función de la experticia que puede tener esta institución. Sin embargo, se hace esto, igual que la del 2009, donde se constituye, digamos, una buena fuente de información para el conocimiento de un gran impacto en los medios de comunicación, pero del cual se tenía escasa información. Bien, ¿de qué se tratan estas encuestas? Son encuestas, o estudios, perdón, son cuestionarios autoaplicados, 49.000, en la última, que es la mayor, casi 50.000 alumnos, entre séptimo y tercero medio, casi 10.000 docentes, 3.600 asistentes de educación, que es el personal administrativo, son los inspectores, ¿no? La encuesta tiene representatividad nacional, por región, dependencia de curso, el diseño es probabilístico, o sea, bien construido desde el punto de vista metodológico. Y que nos hace también tener un plus frente a lo que se ha hecho como política pública en otros países. Tenemos quizás el mejor sistema de medición en este sentido, más allá de las dificultades que venía señalando. Describe niveles de violencia percibidos por parte de actores mencionados, diferencia según tipo de violencia, como también algunos tipos de delitos que pueden ser categorizados como eso. La 2007 también nos señala como resultado finalmente, yo no voy a dar los resultados de todas las encuestas, pero poco en función de lo que hemos estado trabajando acá, que un 10,7% de estudiantes sufrió alguna vez bullying por parte de sus compañeros, para ubicarnos un poco en la cifra que pasa en nuestro país. Bien, ¿cómo fue la participación académica acá? Ya señalaba la dificultad que se produjo por el hecho de que la segunda y tercera encuesta no fuera adjudicada a una institución académica. Y en esa perspectiva entonces se genera un cierto ruido, se generan, digamos, discusiones, intervienen parlamentarios, en fin, y se constituye entonces como salida un grupo de expertos para la validación del cuestionario, a lo cual convoca el mandante de la encuesta, que es la Dirección de Seguridad Pública. Se incorporan, en el caso de la encuesta 2007, a otro actor de la comunidad que no hubiera sido incorporado en las preguntas de la primera encuesta, que es el tema de los asistentes de educación. Y en este caso, permítanme un segundo de profundizar, se trata de que durante los recreos, como a la entrada y salida del colegio, los estudiantes están bajo la supervisión no de un pedagogo, sino que de un personal administrativo, conocido como inspectores, o asistentes de la educación, que son los que velan en esos momentos. Cuando uno ve en qué momento se producen más una cantidad importante de situaciones de bullying, de violencia, incluso de delito, como narcotráfico, en fin, o microtráfico, es justamente no en el aula, sino que también muchas veces en esos espacios de recreo o a la entrada y salida del colegio. Sin embargo, ese actor no estaba siendo considerado, y es justamente la labor, digamos, de los investigadores que son agrupados en este comité como fruto del reclamo, que se incorpora también como actor a ser explorado. Y finalmente, en VAD del 2009, ahí participó Jorge, incorpora preguntas sobre el ciberbullying, que no estaban en las anteriores, como también focaliza en intensidad de la agresión más que en el lugar, más preguntas sobre convivencia escolar también. Y el tercer y último caso tiene que ver con la ley 20.536, que fue recientemente promulgada el 8 de septiembre de 2011. Esta es una ley sobre violencia escolar en el cual aún no está hecho su reglamento, así que estamos más o menos similar a lo que
términos de tiempo, por lo que está acá en Perú, fue presentada en agosto del 2010 por un grupo transversal de senadores, aunque quiero ser más explícito en esto, en el sentido de que esto fue presentado en un principio por una iniciativa del senador Alamán y el senador Chávez, en ese entonces senadores, hoy día son ministros de Estado. Ambos son de la coalición de gobierno. Sin embargo, Lagos Weber, que es un senador hijo del expresidente Lagos Weber y también de esa coalición, como Ignacio Walker, que es el presidente de la democracia cristiana, uno de los principales partidos de la coalición de oposición, también lo avalaban, digamos, este proyecto, y vamos a darnos cuenta por qué quiero decir un poco estas distancias que a veces existen entre el mundo de la política con el mundo de los académicos. Su objetivo esencial era modificar la Ley General de Educación con la finalidad de establecer contenido de prevención y represión de la violencia escolar en los establecimientos educacionales. Tiene aspectos positivos en su inicio, como que pone el tema en el debate legislativo. Ya hay un esfuerzo por generar una normativa omnicomprensiva, ¿no? Que sea más global y no solamente cosas aisladas entre distintos organismos públicos. Yo he hablado básicamente aquí del Ministerio de Educación y Ministerio del Interior, pero podría hablar, de hecho, del Ministerio de Educación, perdón, claro, del Ministerio de Educación, aparte de División de Seguridad de Educación Superior, podría hablar, o de Educación General, podría hablar también de lo que hace la JUNAEP, lo que hace la JUNGI, que son organismos que pertenecen a estos ministerios, pero y muchas veces tienen políticas, si no contradictorias, a lo menos que generan muchas dificultades para ser implementadas en los colegios, porque el profesor al final tiene que responder como 800 programas que vienen desde fuera. Parece que pasa algo aquí también similar, ¿no? Entonces, muchas veces parecemos los pedagogos como arbolito Pascua, que nos van colocando un montón de cosas que no somos capaces de llevar adelante porque físicamente es imposible, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las negativas? Que está este proyecto en su origen centrado en la represión y la violencia escolar y no en la construcción de la convivencia escolar. Su abordaje al problema se hace desde la lógica de la reacción penal. Y desde la reacción penal, y en esto, si hay algún amigo abogado, quiero decirlo con alto respeto, desde una visión sesgada además de la visión penal, porque es una visión punitiva, no es una justicia restaurativa, que también se puede llegar, y particularmente en este ámbito escolar. Obviamente la intervención pedagógica aquí no estaba visto para nada. Y eso es avalado, como señalaba anteriormente, no solamente por autoridades de una coalición, sino que de todo el espectro político, porque hay una distancia muy grande. El político lo que hace es tratar de responder a lo que aparece en el medio, y el medio es que los niños se están matando en los colegios. Pero cuando vamos a la evidencia dura, hay un 10% que declara que hay esa situación, ¿no? Que tampoco es que se están matando. Hay una situación que hay que intervenir para que no pase mayor, pero que también no es que todo el sistema educativo, en Chile las 10.000 escuelas, acá son 50.000 escuelas, estén, digamos, desbordadas. Bien, bueno, ¿qué es lo que hicimos como investigador frente a esto? Se trabajó por presentar una moción para establecer una ley general de convivencia escolar, o sea, como contrapunto a lo que estaba presentado por los senadores que nos nombré. Esto fue presentado en enero del 2011 como resultado final de un gran especialista multidisciplinar de varias casas de estudio con visiones distintas, con lógicas, pero que convocado a través del Observatorio de Violencia y Convivencia, tras dos materias, ser, digamos, para diputados interiores, con apoyo también de la comunidad. El trabajo de una publicación central fue crear una institucionalidad pedagógica de promoción de la convivencia escolar, como respuesta a lo otro que venía. Pero estamos en un campo legislativo. Nuestros contenidos tienen que ver con buena convivencia escolar, precisión de los atentados contra esa buena convivencia y establecimiento de instrumentos de fomento a esa buena convivencia escolar. Los instrumentos son los que están a la vista, que proponían: plan anual, reglamento interno, comité participativo, porque los consejos escolares, ya señalamos, son consejos que están muy bien establecidos en la ley, pero su funcionamiento deja que desear, como han demostrado los estudios que señalamos. Capacitaciones permanentes, etc. Como señalaba, estoy ya con el tiempo muy encima, solamente dejar claro de que cuando uno trabaja políticas públicas desde el ámbito civil, o sea, no desde el Ejecutivo, ¿no?, ni desde la oposición política, bueno, tiene que también
hacerse cargo de la cancha en la cual juega este partido. Y esta es la cancha legislativa, ¿no? Donde se requiere, digamos, convencer, se requiere hacer lobby, ¿no? Se quiere persuadir con argumentos que en este caso se tenía para lograr, digamos, cambio de actitudes y finalmente, así como la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados respaldó este nuevo proyecto y ahí en esa comisión, es una comisión transversal político, su mirada central en la convivencia, no en la violencia, así como prevención formativa pedagógico y no punitivo jurídico. Se decidió sumar sus principales contenidos y comunicaciones al proyecto del Senado para hacerlo viable, ¿no? Y se mejoró sustantivamente el proyecto del Senado y establecer nuevas cuestiones y definiciones. Un logro nuestro es esta definición de acoso sexual que dista mucho lo que había en lo otro, que tiene que ver con todo lo que nos han aportado las investigaciones a cómo podemos definir este acoso sexual, este acoso escolar, como también el tema del clima escolar, que es un tema extraordinariamente importante para abordar las relaciones entre la comunidad escolar, muchas veces violenta entre los alumnos, sino que también como de adulto hacia niños y niñas. Termino dejando presentadas las preguntas, a modo de conclusión, que tienen que ver con nuestras deficiencias y desafíos. ¿Cómo hacer que las largas reflexiones críticas y las estudiadas propuestas que se desarrollan al amparo del contexto académico puedan aportar al rápido y urgido devenir de la política pública? La política pública anda siempre muy adelante, quiere todas las cosas para ayer, pero eso requiere que si uno entrega buenos productos, así como señalaba Jorge, una intervención de 6 meses no sirve, y es mejor que la plata se la gaste en un asado. También una ley mal hecha a la rápida, porque hay que responder al honorable público elector, tampoco sirve, y en ese sentido hay una tensión que trabaja. ¿Cómo hacer escuchar la voz de los investigadores a los hacedores de política que elaboran lo que la nación tiene que operar y que se mantenga como tal? Aportar a la política pública desde la investigación académica a una política que opere y transforme la realidad también. Es un fenómeno social y política de lo que nosotros no tenemos el control como investigadores. Es un ejercicio, un cierto, incómodo para nosotros, pero que si queremos que nuestras investigaciones no sean para que nosotros las conozcamos, las transmitamos en algún evento pequeño, escribamos un buen libro, no, para que se transformen en cambio y transformación en la sociedad que vive, que requiere. Entonces, la convivencia escolar, sino que también identificar en cuanto a objeto de estudio esta colaboración entre la academia y la política pública para contribuir a que esta decisión ya tiene que ver con la escuela, con el nivel comunal, con la agrupación de colegios, sino que con también una política de carácter nacional. Es un tema de poder que en definitiva nosotros, las personas que participamos en el tema de la investigación, podemos aportar, tiene ciertos bemoles, pero vale la pena correr. Muchas gracias. Voy a dejar también acá una carpeta con varios documentos de los que mencioné, el tema de encuesta, como también la ley que está